Saludos, señores estudiantes. Nos toca ver la unidad número 4, sesión número 3. Las causas de la diglosia entre el castellano y las lenguas originarias del país. Para esto, para ver las causas de la diglosia entre el castellano y las lenguas originarias de nuestro país, primero tenemos que saber qué es una diglosia. La diglosia es una situación social en que la comunidad del habla utiliza variedades de lenguas. A esto se le conoce como diglosia, cuando se utiliza variedades de lengua o dos lenguas distintas. Las características que tiene una diglosia son usadas en diferentes ámbitos o dominios, dependen también de su prestigio. Se regulan y conocen bien las categorías gramaticales y el léxico de la lengua predominante es mucho más culto. Aquí la herencia, la literatura, la herencia de la literaria de la lengua dominante es mucho más amplia. La diglosia entre el castellano y las lenguas son originarias del país que tiene algunas de estas causas. Por ejemplo, dentro de las causas de las diglosias en nuestro país es la conquista española. Recordemos que anteriormente nuestros incas hablaban el quichua, no el español. Cuando nosotros fuimos conquistados por los españoles, nos impusieron un nuevo lenguaje que era el español. Entonces, la principal causa de la diglosia en nuestro país y en muchos países de América Latina fue la conquista española. El contacto que se tuvo entre el castellano y el español con las lenguas ancestrales en toda América Latina no fue ni casual, pero el carácter mismo de la conquista española, que fue muy violento, hizo que la lengua traída de América por los españoles sea impuesta y asumida de manera obligatoria por los incas, aunque no estuvieron a gustos, pero les impusieron esta regla, esta ley. ¿Para qué? Para poder suprimir la lengua que era el quichua que ellos tenían en ese entonces. La alineación colonialista. La construcción de la colonia posterior a la conquista española no disminuyó la violencia contra el pueblo indígena en ese tiempo y su cultura, sino que ellos mantuvieron la actitud permanente de su madre tierra. Los españoles provocaron esto, provocaron lo que es el conocimiento sobre las lenguas originarias y, como todos los demás, de las culturas indígenas. Y fue casi nulo, salvo en los contados casos en los que los sacerdotes estudiaban la lengua quichua para poderlos evangelizar. Mientras tanto, era predominante el castellano. Otra causa es la república sin reconocimiento de nacionalidades, que es otra causa. El nacimiento de nuestro país como república no consideró la existencia durante un largo tiempo de las 13 nacionalidades indígenas que nosotros tenemos. Y esto hace que se quede en el aire la lengua de ellos, las lenguas ancestrales. Para un gran tramo de la República solo existieron, a veces incluso con derechos, los mestizos, los blancos, y su lengua, que es el castellano. Y ellos que lucharon los mestizos para esto. Más aún, los indígenas se quedaron sin esta lucha. Medios de información es otro aspecto muy importante para la diglosia. Aún son escasos los medios de informativos masivos que intenten dar la comunicación por medio de las lenguas ancestrales. Es por supuesto significativo el esfuerzo en que unos cuantos de estos medios, sobre todo los televisivos, han hecho para incluir programas con su lengua quichua, pero ha quedado atrás. La educación bilingüe. Aún en áreas que se requiere fortalecimiento,
Puesto que los maestros bilingües son muy escasos, se forman pedagogías no del todo sólidas, debido a que en los pueblos indígenas no se habla el español, sino el quichua. La oferta laboral, ¿no? Si nosotros nos damos cuenta, no existe una oferta laboral donde sea necesario tener una lengua ancestral. Las ofertas laborales nos indican que debemos de saber muy bien el español y mejor si es el inglés. Entonces aquí vemos las causas y las consecuencias que trae consigo esta disglosia. En cuanto a las consecuencias, se preserva la identidad cultural nativa, ¿no? La lengua dominante queda reflejada en el idioma oficial. Mantener o preservar la identidad cultural nativa y por último en los derechos colectivos. Como consecuencia también tenemos que una disglosia se puede obtener por la parte educativa. Gracias.